Bienvenidos al episodio 18 de Cibernetia. En el episodio de hoy vamos a hablar de un estudio que trata sobre el aprendizaje, entre comillas, que tienen los modelos de lenguaje natural. Este se titula Modelos de lenguaje natural que se autoadaptan. Es decir, estamos hablando de modelos que tienen capacidad de modificarse a sí mismos en el proceso de aprendizaje. Sí, Bueno, sí. o sea, Un poco ambicioso el título, pero interesante la idea, interesante. bien. Entonces, ¿por qué aparece este estudio? Vamos a empezar por aquí. Cuando yo tengo que hacer que mi modelo de lenguaje natural trabaje con un contexto actualizado, por ejemplo, estoy trabajando con mis productos y ahora he añadido productos nuevos al sistema y quiero que el modelo también los tenga en cuenta, hay dos formas de hacer esto, que es añadiendo un contexto o modificando la red al reentrenar el modelo. No hay otra. Correcto. No hay otra. Entonces, hay muchas formas diferentes de añadir el contexto. Que sea a través del RAG, que sea a través de la caché, que sea a través de extracción de elementos visuales por imágenes. Es decir, muchas formas. Sí, pero hemos visto que a medida que aumentamos el nivel de contexto, también la respuesta aumenta su nivel de abstracción. Exacto, porque una de las limitaciones que tienen las redes neuronales es que no tienen una secuencia infinita que les puedes dar. Todas tienen un límite. Correcto. Y eso hace que pues, tú estés limitado a esa entrada, ¿no? Correcto. Luego la otra es reentrenar. Correcto. Se pueden reentrenar los modelos, pero no todos los reentrenamientos son iguales. Hay dos diferentes. Dos. Los dos principales serían el reentrenamiento como tal y lo que se llama el autoajuste, ¿no? Ujú. El fine-tuning. Correcto. ¿Qué Correcto. diferencia hay entre los dos? Bueno, a mí realmente me parece que la diferencia fundamental es que cuando yo hago un entrenamiento desde cero, es decir, vuelvo a colocar todos los pesos en una situación aleatoria y a partir de ahí empiezo a entrenar, el nivel de esfuerzo que tienes que hacer es tremendo. Mientras si lo haces con un fine-tuning ya partes con un sistema preentrenado y lo que haces es ajustarlo. Por lo tanto, aprovechas mucho de ese cálculo previo que se había hecho y lo ajustas a eso que te interesa a ti, ¿no? Vamos, Entonces, es menos esfuerzo de cómputo en este caso. en uno reentrenas toda la red desde cero y en el otro tal vez solo unas pocas capas. Claro, la afinas. Vale. Si tuvieras la capacidad de poder ver por dentro las capas, pues verías que hay algunas que se ven modificadas y otras que no, ¿no? Como si tuvieras esa capacidad de verla en una especie de radiografía biológica, ¿no? De cómo sería. Dicho con un ejemplo así un poco general, uno es cambiarle el motor entero y el otro es poner una capa de pintura nueva. Bueno, sí, afinarlo un poquito para que la funcionalidad, digamos, responda a tus intereses, ¿no? Por Vale. ejemplo, pues a tu documentación, a tu contexto empresarial, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? Porque como empresa o particular, al final, entrenar un modelo, ya sea pocas capas o entero, implica un esfuerzo computacional. Es decir, necesito un ordenador que pueda hacer estos cálculos. Claro. Si yo tengo que reentrenar todo el modelo y además con muchos ejemplos nuevos, pues tardaré mucho más. Y si además esto lo estoy alquilando en la nube, pues me va a salir un precio que puede ser un susto. Así que lo que ofrece este estudio es una alternativa a tener que reentrenar el modelo y más aún, a tener que ajustarlo, que hacer el fine-tuning manualmente. Bueno, creo que por esa razón lo hemos seleccionado, porque pensamos, bueno, realmente puede ser una herramienta que nos puede ayudar a ahorrar dinero en computación y a conseguir objetivos que hasta ahora, bueno, pues se habían planteado solamente a través de estas dos técnicas muy genéricas, ¿no? que has definido, ¿no? El fine-tuning o el ajuste por contexto. Entonces, este estudio utiliza un sistema que se llama SIL. Sí. Es un sistema con el que ellos proponen este ajuste automático del modelo. ¿Cómo funciona este sistema? En realidad, si lo vemos, es un sistema que tiene dos fases, ¿no? Como digo, dos etapas. Una primera etapa en la que el modelo pues aprende el contexto nuevo que le damos, y es capaz de generar sus propias, digamos, preguntas y respuestas. Y no solamente eso, sino que además se puede modificar él internamente los pesos. Y eso está muy bien. Porque es un proceso, digamos, interno que hasta ahora no se había dado, ¿no? Es como si hiciéramos un pequeño autoajuste, ¿no? Espera. Ese momento. O sea, me estás diciendo que lo que está pasando es que el modelo ahora tiene una serie de datos nuevos con los que ajustarse Correcto. y él mismo determina cuándo se tiene que ajustar. Y exacto. ¿Y cuál es el nivel de ajuste que tienen que tener? Vale, entonces, si yo tuviese que ajustar la red de nuevo, ¿cómo sé qué pesos son los que tengo que cambiar? Porque una red puede tener muchísimos pesos diferentes en distintas capas. Bueno, hay una segmentación. Ahora lo que hace es hacerlo temporalmente, ¿no? No lo está haciendo en todo el modelo, sino que lo que hace es someterlo a esta primera fase, que es una fase de prueba,
todavía no ha hecho ese ajuste genérico. Vale. En esta primera fase de prueba, todo funciona bien. Es como si tú cogieras apuntes de la lección que está dando un profesor en clase, ¿no? Y con esos apuntes vas y estudias, ¿no? Incluso más, tienes capacidad de ir y buscar información complementaria para mejorar ese proceso. Vale, ¿Vale? o sea, Está muy bien. tienes una chuleta, básicamente. Bueno, y sí, tienes unos que... apuntes bien estructurados. Vale, ¿no? y tienes Bueno, que aprenderte eso. ¿Tú crees que están bien estructurados? Claro, porque aquí es el modelo el que Claro, genera entonces, las preguntas y respuestas con las que reajustarse. efectivamente, pero para saber si eso está bien o no, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan una segunda fase, que es un modelo de reinforcement. Es decir, un modelo que se basa precisamente en premios y castigos en función de una serie de preguntas a las que previamente ya se saben las respuestas. O sea, para que vayamos todos al mismo son. Aquí yo tengo datos nuevos, le doy al modelo estos datos no forman parte del conjunto con el que se creó inicialmente, entonces no forma parte del patrón con el que generaliza, pero necesito que los tenga en cuenta de ahora en adelante porque son cosas nuevas. ¿Y qué es lo que hace? A raíz de estos datos crea un subconjunto de preguntas y respuestas y luego las utiliza para modificar sus propios pesos. Correcto. Y luego contrasta eso con un modelo de reinforcement, es decir, aprendizaje por refuerzo. O sea, si la respuesta es buena, lo que he Exacto. hecho está bien. Si es mala, tengo que o crear otras preguntas y respuestas o modificar otros pesos. Ambas cosas. Ah, qué bueno. Ambas cosas. Entonces va iterando hasta que consigue exactamente aquello que se ha propuesto. Pero tiene un marco de referencia, que es el modelo de reinforcement. Y de esa manera, lo que conseguimos que es, bueno, que sin necesidad de modificar todo el proceso, todo digamos, actualizar todo lo que sería los pesos del modelo en general, se vaya modificando solamente aquellos que afectan única y exclusivamente a la información contextual que hemos aportado nueva. Esto se hace con la retropropagación, ¿no? Sí. Vale, Sí, entonces sí. Hay una métrica interesante que se llama el gradiente descendiente. A veces estocástico. Esto a veces no. Depende. Este siempre lo uso de ejemplo, ¿no? El famoso gradiente descendiente estocástico, pues era como muy bestia, pero la forma matemática es una maravilla, ¿eh? O sea, Sí, no. Y lo interesante es que básicamente responde a una pregunta, que es ¿qué porcentaje de la respuesta se ve influida por el valor de este perceptrón, de este peso? Correcto. Entonces, con eso tiene sentido que ellos, haciendo retropropagación, puedan ver qué pesos son los que, habiéndolos modificado, tienen más impacto en la respuesta final. Y eso es brutal. Eso es brutal porque... Sí, porque saben dónde tienen que cambiar. Exacto, van a tiro, digamos, de cirujano. Entonces reestructuran al final solamente aquella parte de la red que tiene que ver con la actualización contextual que queremos aportar. Claro, una cantidad de cómputo brutal con esto. Brutal. Entonces, entonces aquí, claro, dices, bueno, pues hemos conseguido algo que no habíamos conseguido hasta ahora. Hemos conseguido que ese proceso pueda recalibrar nuestro modelo. Vale, ¿no? sí. Y entonces dices, bueno, nos hemos ahorrado un pastón en todo lo que es la vuelta otra vez a entrar al modelo desde cero, o incluso un propio rack, que el rack también en sí mismo es un esfuerzo computacional importante. Claro, ahora ya no necesito sacar el texto de un documento para añadir contexto, sino que simplemente haciendo este ajuste, pues me libero ese contexto para una pregunta más larga. Correcto. Porque la red ya está reajustada con esos datos nuevos. Correcto. Qué bueno. No, está genial. Yo cuando lo vi, que lo estuvimos viendo y tal, y me lo pasaste, dije, ostras, esto está muy bien hecho. Lo que empecé a investigar un poco más, ¿no? Para ver realmente qué problemas podía causar. O sea, todo esto no son todas ventajas. Vamos a ver qué parte de inconvenientes tiene. Entonces, hay 3 inconvenientes que son muy importantes. Primero, digamos que es un esfuerzo computacional importante. ¿De acuerdo? Ese tipo de procesos obliga a una iteración, sobre todo en la parte, digamos, en la que él va ajustando las autoediciones, los procesos de aprendizaje, y lo va contrastando con el modelo de reinforcement. Claro, porque yo no tengo ninguna garantía de que en el primer conjunto de preguntas y respuestas ya llegue a un ajuste correcto. Pues bueno, tú ibas a clase, tú dime si en la clase que te daban tenías una garantía al 100% que tus apuntes eran perfectos. No, es que es así. Vale, sí, es un buen símil ese. O sea, claro, tú le dices cosas nuevas y asumes aquí que será capaz de encontrar una relación pregunta y respuesta que resulte en un ajuste exitoso. Claro, y puede tardarse un tiempo encontrando ese par. Claro. Sí. Entonces va
va, digamos, eso es una parte. Luego está el olvido catastrófico, ¿no? El olvido catastrófico es algo muy curioso porque, claro, se supone que hay una línea de continuidad en el proceso de aprendizaje. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que voy incorporando conceptos nuevos, y porque, claro, me ha gustado y le voy metiendo, dice, pues voy a utilizar esto y le voy metiendo más contexto y tal. Pues resulta que hay un problema que es inherente a la propia estructura de las redes neuronales, que es el olvido catastrófico. Es decir, voy perdiendo precisión en todo aquello que he ido aprendiendo o ajustando previamente. O sea que si yo antes podía responder esta pregunta correctamente, haciendo un ajuste con una pregunta nueva, tal vez esa ya no lo hago tan bien porque como que medio olvido. En la segunda no, pero tercera, cuarta, quinta, sexta, entonces ahí sí. Vale, estoy sobreescribiendo las partes que antes estaban bien. Por eso se llama olvido catastrófico, ¿no? Entonces, esto es como cuando en el cole tú estás mezclando colores, ¿no? Y dices, venga, va, ahora un poco de rojo, ahora un poco de verde, un poco de azul, tal, tal, tal. Y llega un momento en que llegas a ese marrón gris feo. Ese marrón que y dices, qué asco, ¿no? Y pongo amarillo y no sales del marrón gris porque está todo mezclado ya. ¡Ah! Y la tendencia es al negro, ¿no? Vale, entonces eso es lo que le puede pasar a los modelos con las preguntas nuevas. Sí, es un buen símil, este también me ha gustado. Vale, pero vale. sí, es un poquito eso, ¿no? Entonces, y hay una tercera parte, que es quizás a mí la que ellos mismos lo plantean. Piensa que es un estudio del MIT, no es un estudio de una institución infundada, sino que, bueno, tiene todo un bagaje, ¿no? El MIT, que para nosotros es el Santa Santorum, ¿no? Bueno, pues el MIT mismo dice, oye, pues aquí el problema que tenemos es que en la parte de reinforcement, que es la que nosotros utilizamos para evaluar si los apuntes, las autodicciones son correctas, pues resulta que lo que requiere es de un listado de preguntas y respuestas hechas por seres humanos. Entonces, ¿el ideal qué sería? Pues el ideal sería que todo esto en un futuro lo acabará haciendo el propio modelo. Claro, porque con eso me ahorro hacerlo yo. Bueno, es lo obvio. De alguna manera. ¿Por qué quiero que lo haga el modelo? Porque no lo quiero hacer yo. Bueno, y podríamos enfrentar al modelo a una realidad, ¿no? Para que pudiera capturar datos y contextos e interactuara teniendo una idea del mundo, ¿no? Entonces, y pudiera aprender en ese proceso. Pero claro. Pero eso sería un escenario ideal. Yo creo que de forma más práctica para las empresas, lo que realmente es interesante de todo esto es que no tienen que reentrenar desde cero. No, a mí me gustó, por ejemplo, un ejemplo que estuvo muy bien, que estuvimos viendo. Es decir, bueno, tú imagínate que tenemos una empresa que se dedica a hacer lavadoras, ¿no? Sí. ¿No? Y que de golpe y porrazo en manual pues se incorpora una promoción que queremos que conste y que el modelo sea consciente de eso, que es servicio de atención al cliente 24 horas. Pedir que el modelo sea consciente de algo ya es pedir mucho, pero por lo menos que se acuerde. Bueno, exacto. Por lo menos exacto. que si la lavadora nueva ahora es Sí, servicio 24 horas, que no diga servicio 72, que diga 24. Si quieres ser estricto, hablaríamos de que ese contexto lo que tenemos que meter para recalibrar aquellas partes del modelo de forma que el resultado que nos dé responda a ese contexto nuevo que antes desconocía. Eso. Así sí. Así sí, vale. con propiedad. Exacto. Como se tiene que hablar, ¿no? Total. Bien. Que para hacer esto yo puedo reentrenar la red desde cero y entonces gastarme un pastizal en, venga, 32.000 millones de parámetros, noche entera de locura. O rack, y empezamos a meter rack y luego o le pongo, arriba. claro, querido modelo, utiliza este nuevo documento y tal, y cruzo los dedos para que saque lo que a mí me interesa del documento. Sí. O, que esa es otra. O un fine tuning o tal, o utilizamos la técnica SIL. Entonces la técnica SIL, cuando son realmente estos pequeños ajustes tal, parece ser desde lo que hemos podido ver y tal, que es mucho más efectiva. De hecho, en las métricas que vemos hablan de un 70% de precisión en comparación con otras metodologías en cuanto a rapidez, efectividad, etcétera, etcétera. O sea, está muy bien. Está muy bien, es un ahorro considerable. De hecho, creo que hay una gráfica en el estudio en el que comparan la cantidad de conocimiento indexado que ellos tienen en los datos, que ven que son capaces de incluirle al modelo y lo comparan con distintos modelos que trabajan con más o menos datos, ¿no? Sí. Está más abajo. Si nosotros bajamos aquí... Es que es un estudio que tiene muchas matemáticas. Aquí, esta de aquí, ¿vale? Se llama Single Passage Knowledge Incorporation. Básicamente lo que están midiendo es el porcentaje de conocimiento, entre comillas, porque esto no dejan de ser datos, que son capaces de hacer que el modelo tenga en cuenta de ahora en adelante cuando lo ajustan, ¿no? En cada valor del eje de las X, lo que podéis ver son batches de 50 contextos, ¿no? Mini batches que se llaman. Y entonces, a medida que van haciendo estos ajustes, veis que va incrementando en naranja la cantidad de, entre comillas, conocimiento que son capaces de
entre comillas, y grandes, inculcarle al modelo. Sí, pero fíjate que también lo hace con diferentes modelos, ¿no? En la comparación, el Qwen, el GPT 4.1, Sí, etc. lo que ven básicamente es que con SEAL es la única forma de hacer que incremente, los otros se quedan estáticos porque habría que reentrenar la red desde cero para conseguir que esto estuviese dentro del Claro, patrón. la lucha es lo que nos dicen siempre los alumnos. ¿Eh? Pero estos modelos son muy estáticos, es decir, y cada vez que los tengo que entrenar, pues son complicados y depende de un tercero, porque ese tercero igual le da por entrenarlo y sacar una versión una vez al año como la sacan dos, o Y no sacan ninguna más. y ¿no? ahí te quedas. Y ahí te quedas y tal. ¿Y cómo puedo hacer que eso se transforme en algo dinámico? Yo creo que SEAL es algo a tener en cuenta. Tenemos el software. Sí, es abierto. Entonces, esto está en un repositorio que citaremos también aquí Sí, al final del vídeo y lo podéis probar. O sea, la idea con esto es que si vosotros queréis, por ejemplo, ver cómo actualizar vuestra red sin tener que reentrenarla entera, ni añadir rack, ni cosas de estas que son parches, sí. con datos nuevos y que además sea eficiente en cuanto al cómputo, pues podéis probar el código que hay asociado a este estudio con uno de los modelos que aparecen ahí. Y también demostraros que no perdemos la esperanza, a pesar de Apple, de bueno, de que algún día podamos encontrar sistemas que realmente se acerquen o sean capaces de llegar a la capacidad que tiene un ser humano de aprendizaje, ¿no? Sí, al final llamar este estudio cómo el modelo puede aprender a aprender es demasiado ambicioso. O sea, el modelo en realidad lo estás calibrando. Eso en el mejor Sí. de los casos porque ni siquiera lo estás reentrenando entero, lo estás ajustando, ¿vale? Pero aún así, no, esto no le quita mérito a la utilidad que puede tener. Y O la sea, originalidad de la idea. sí, y la idea es chula. Es decir, ostras, no quiero gastarme un pastón reentrenando la red desde cero. ¿Qué hago? Vamos a ajustarla, pero ajustarla lo mejor posible, ¿no? Con ejemplos generados por el propio modelo a raíz de los datos nuevos que ajusten capas concretas, pesos concretos, para evitar tener que ajustar toda la red. Porque bueno, esto es pequeño spoiler. No toda la red es necesaria para generar respuestas. De hecho, hay una diferencia muy clara entre las capas que son útiles y las capas que no. En algunos modelos, de hecho, tan solo la mitad de capas son realmente significativas en la generación de la respuesta. Y por eso existen técnicas de afinado, de ajustado, de cuantizado, de compresión. Bueno, ahí tenemos el estudio, ahí tenéis nuestro entusiasmo y nuestras ganas de compartirlo con vosotros y de esperar vuestras opiniones. Y tenemos también, os dejamos el enlace por si lo queréis descargar y que la prueba vaya más allá de esto y llevarlo a la práctica, pues generando vuestras propias actualizaciones utilizando SEAL. Sí, sí, ahí lo tenéis todo. Si cualquier pregunta, cualquier comentario, nosotros como siempre dejamos los comentarios abiertos y encantados de tener feedback por vuestra parte. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.